tal, iglesia? Muy buenos días a todos, aquí con mi cafezazo comenzando la mañana para poder estar conectados el día de hoy a la iglesia, a la ciudad. Yo te animaría que, yo no sé si lo hiciste antes, quizás te distraigas un momento, pero puedes poner un cafecito para empezar bien la mañana sabiendo de que el día de hoy Dios nos ha preparado un banquete espiritual. Estoy seguro que Dios, a través de la alabanza y la adoración, de la enseñanza, va a ministrar nuestros corazones, va a hablarnos. Así que si tú lo crees, por favor, puedes escribir amén, un amén fuertemente. Y si estás conectado en este momento, ¿por qué no saludar en los mensajes del Facebook o del YouTube que estás conectado? Me encantaría saber quiénes están para poder compartir con ustedes. Mis amados, antes de iniciar, tú sabes los requisitos, se los voy a repetir. Deberías preparar el ambiente ideal para recibir este servicio. Deberías hacerlo, sabiendo de que es el día del Señor, es el momento en el cual no solamente recibimos, sino también le damos honor y honra. Amén. Y lo que también tienes que recordar, escúchame bien, deberías recordar que tienes que tener la mejor actitud y la expectativa por lo que Dios va a hacer. Así que los próximos minutos, antes de iniciar la alabanza, comencemos a adorar al Señor. Quiero animarte a que prepares esa actitud gozosa para hacerlo. Así que ponte de pie, ponte de pie. Si estás con tu esposo, con tu esposa, con un familiar, por favor, anímense ahí, ponte de pie flojo ahí. Vamos, levántese un momento. Quiero que estires un poquito y vamos a orar rápidamente. Quiero que extiendas tus manos en tu hogar y dile: Señor, esta es tu casa, gobierna en ella. Toma la atención de este hogar hacia ti en el nombre de Jesús. Usa este instrumento de servicio de internet para hablarnos, para guiarnos, para hacer tu voluntad en nosotros. En el poderoso nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra te la llevas el día de hoy. En el poderoso nombre de Jesús todos decimos amén. Iglesia, ¿están listos para orar a Dios? ¿Están listos para hacerlo? ¿Están listos para alabar al Señor? Pues 1, 2, 3, vamos a adorar a Dios. ¡Vamos! Buenos días, iglesia, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a cantar al Señor esta mañana. Mi vergüenza me sepultó, yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba
donde fue nuestro verdadero inicio, donde descubrimos la nueva vida, Padre. Gracias porque un día te plació acercarte a nosotros, porque nosotros estábamos incapaces, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero glorioso día, cuando tú tomaste en rescate a nuestras vidas. Y por eso te damos toda la gloria. No hay otra razón de alabar, no hay otra razón de adorar. Alabamos y exaltamos al nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Alabe el nombre de Cristo donde usted está. Alabe su nombre precioso. Exalte su nombre maravilloso. Porque no hay otro nombre más alto, dice su palabra, que Jesucristo. Es por eso que esta mañana te damos toda la gloria, Padre, a través de Jesús. Y ahí donde estás, quiero animarte a que alabes al Señor con todo tu corazón, que puedas responder a ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Tu salvación y mi salvación se basan en ese hecho histórico que cambió toda la historia de la humanidad: el sacrificio supremo de Jesús. Y es por eso que tú y yo nos podemos acercar, como dice su palabra, con esta libertad, con plena seguridad de que Él nos puede escuchar y nos puede aceptar. Vamos a cantar al Señor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz.
quites, Señor, todo lo que impida, todo lo que trabe, todo lo que obstaculice el poder entregarte esta mañana toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Quítala de en medio. Cualquier otra preocupación, ayúdanos a ponerla a un lado. Toda tristeza, todo dolor, Padre Santo, que en esta mañana sea quitado. No queremos que no haya nada entre tú y nosotros. Acompáñanos en esta mañana. Quédate por favor con nosotros. Quédate en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Que no haya nada que estorbe tu presencia, que no haya nada que deje de fluir este maravilloso, Señor, este maravilloso amor que solo proviene de tu presencia, que solo es llenado con tu sola persona. Bendice a cada vida que está ahí, Señor, adorándote, y llénalos de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos, o buenas tardes, no sé exactamente a qué hora estás escuchando esta enseñanza. Quiero extenderles un abrazo virtual. El día de hoy quiero compartir una palabra que estoy seguro que Dios va a usar mucho para bendecir tu vida. Una palabra que creo yo Dios va a usar para ministrar también nuestros corazones. El día de hoy quiero hablar acerca de levanta la cabeza, es la prédica el día de hoy. Y es que muchas veces caminamos por la vida con la cabeza agacha. La cabeza agacha es simplemente avergonzados, simplemente inseguros, simplemente de repente sintiendo que no tenemos lo suficiente para afrontar la vida. Y para poder caminar con la cabeza en alto necesitamos una de las herramientas, uno de los principios, o fundamentos básicos que la Biblia dice, que es la confianza. La confianza en Dios y la confianza en lo que Dios ha puesto en nosotros mismos. Hay muchos cristianos que sin criticar ni ánimo de hablar mal, van por la vida o caminan de repente en su rutina diaria, enfrentan los retos que tienen enfrente y que lamentablemente van confiando netamente en ellos mismos. Y obviamente ahí va la palabra orgullo, va la palabra de repente soberbia. El confiar en nosotros mismos a veces nos lleva a tener un falso concepto y desplazar obviamente a Dios. Pero encontramos también creyentes que dependen solamente de Dios y se minimizan la obra que ya están hecho en ellos. Y eso se puede llamar también falsa confianza o pocas palabras orgullo o falsa humildad, que en pocas palabras también es orgullo. Porque muchos a veces estamos diciendo: si Dios no me dice, si Dios no me habla, si Dios no me habla, si Dios no me dirige, si Dios no me asegura. Y está bien en un momento. Está bien confiar en Dios al 100%, claro que está bien. Pero también tenemos que entender que Dios ya ha hecho la obra en nosotros y que Dios ha puesto lo suficiente durante mucho tiempo, durante un tiempo determinado, para que podamos afrontar los problemas de la vida. Y justamente de eso te voy a hablar, acerca de la confianza y de la seguridad que tenemos que tener. Confianza y seguridad. La Biblia dice en Jeremías 17, del 7 al 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová. Y luego dice: y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y este versículo habla acerca de un hombre que es bendecido o es bendito, como dice la Biblia, por la confianza que tiene en Jehová. Y voy a explicarte qué significa tener confianza o tener seguridad en Dios. ¿Sabes lo que significa? Significa una persona que tiene fe fuerte en Dios, que tiene plena seguridad en Dios y en su capacidad. ¿Qué significa eso? Que no solamente estamos diciendo: Señor, te confío y me dejo ir por la vida, sino sé quién es Dios y sé de lo que es capaz de hacer Dios. Dios es capaz de hacer obras sobrenaturales. Dios es lo suficientemente poderoso, que es uno de los tantos atributos que Él tiene. Él es poderoso. Hay poder en Dios.
Y en el nombre de Jesús nosotros estamos andando por la vida declarando el poder de Dios a través, por ejemplo, de su evangelio, a través de nuestro testimonio, a través de lo que nosotros como cristianos también demos o expresemos en nuestro diario vivir. Demostramos el poder de Dios como creyentes cuando confiamos y tenemos seguridad plena en quién es Dios. Alguien me está diciendo amén en esta mañana o en esta tarde o en esta noche. No sé exactamente a qué hora me estás escuchando. Necesitamos tener seguridad y plena confianza en el Señor. Pero como te dije hace un momento, tener seguridad y confianza también tiene que ver mucho con confiar en lo que Él ya hizo, con tener seguridad en lo que ya ha hecho. Hay muchos creyentes que me están escuchando el día de hoy que han perdido la confianza en la obra que Dios ha hecho en ellos. Por ejemplo, yo creo que a veces Dios trabaja con nosotros y hace una obra con nosotros, como por ejemplo, hablemos de esto, nos da los dones, nos preparó para un determinado llamado. Nos puso en un determinado trabajo aprendiendo herramientas que en algún momento obviamente Dios las ha dado, las ha puesto para que crezcamos, para que demostremos en nuestro diario vivir y en nuestro día a día que podemos estar seguros de lo que Dios ya hizo en nosotros. Y tenemos que estar confiados en eso. Por ejemplo, voy a ponerte 2 ejemplos claves antes de seguir agarrando la Biblia. Voy a hablarte acerca de Moisés. Moisés, cuando Dios se muestra a través de una zarza y Dios le llama a Moisés, lo que me encanta que Moisés está todo tímido, todo temeroso. Es más, está desconfiado de sí mismo y obviamente era un pastor de 80 años, un pastor de ovejas. Pero Dios lo que hace es, le pide y le dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y Moisés le muestra una vara de pastor y es esa misma vara que Dios iba a usar como un instrumento de su poder. ¿Qué significa eso? Que Dios había, y quizás Moisés no lo sabía, Dios había trabajado con Moisés. Dios le había puesto hasta en distintos lugares, 40 años en un palacio, 40 años como un pastor de ovejas en el anonimato. Dios había trabajado con Moisés para ese momento. Por eso dice, tienes en la mano una vara de pastor y esa vara de pastor él usaría para poder liberar a su pueblo. Es más, era un pastor de ovejas. Un pastor, ¿qué es lo que hace? Guía a las ovejas a pastar, guía a las ovejas de un lado a otro. Y es exactamente lo que Dios, obviamente de una forma muy amplia, muy grande, Dios usaría a Moisés de esa forma. Dios lo usaría para pastorear o guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. Y ese ejemplo para mí es muy claro de que no podemos dudar cuando vengan oportunidades. Y está bien, confiemos en Dios, pero confiemos también en la capacidad que Dios ya trabajó. Y eso es seguridad. Y eso es confianza también en lo que Dios hace y en lo que Dios está por hacer. ¿Cuántos dicen amén ahí? Yo una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que a veces el creyente que solamente se enfoca en sí mismo es orgulloso, ya te lo dije. Y el creyente que se enfoca solamente en Dios al 100% cae lamentablemente también en una falsa humildad. ¿Por qué? Porque por todo quiere orar, por todo quiere señal, por todo quiere inclusive que Dios le mande un ángel y que le diga, está bien hijo mío, hija mía, tienes que andar por ahí. Por todo busca un consejito del pastor. Es como... No sé si, yo no sé si está bien poner este ejemplo, pero es como Ned Flanders de Los Simpsons, ¿no? Todo el día está ahí, hermanillo, está buscando al sacerdote de la parroquia o de la iglesia para que le diga lo que tiene que hacer. Y es que lamentablemente muchos cristianos andamos así. Pastor, ¿usted qué piensa? Pastor, ¿usted qué dice? Pastor, ¿usted qué opina? Pastor, ¿usted qué me aconseja? Y ojo, no me estoy quejando, lo contrario. Yo mismo soy el que me encargo de decirles, hermano, ¿qué es lo que Dios te ha dado seguridad? Dios te ha dado confianza. Dios te ha dado capacidad para que asumas los retos. Está bien que a veces dependamos un momento, pero hay veces que tenemos que aprender también. Hay momentos en que Dios ya puso tanto y esa misma fuerza, ese mismo de repente autoridad, esa misma aprendizaje, esa misma confianza y seguridad que ya está en nosotros, Dios lo usa para también tomar decisiones o afrontar la vida.
Dios ya nos dio la capacidad para resolver problemas. No es que Dios no se complace en aquellos que lo buscan, sino que a veces despreciamos lo que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos que aprender, mis amados, el día de hoy quiero hablar acerca de eso, a que la seguridad y la confianza en Dios está en nosotros también para poder asumir los riesgos. Por ejemplo, quiero hablarte como otro ejemplo acerca de David. Por favor, quiero que me escuches. Yo ahorita voy a hablarte un poco más acerca de esto, pero David para mí me encanta porque es un ejemplo claro de la seguridad y de la confianza para poder afrontar los retos. David era un hombre que era un pastor de ovejas, pero era un hombre que obviamente se conectaba con Dios, tenía un corazón conforme al de Dios. Es más, en esos momentos de soledad, Dios estaba preparando a un adorador, a un guerrero, a un rey. Y me encanta porque cuando ve la oportunidad de enfrentarse a un tal Goliat, un gigantón que se enfrentaba al pueblo de Dios. Una de las cosas que más me encanta de David es que David no es que levantó la cabeza y le dijo, Dios, ¿será que tengo que hacer eso? No, David sabía que Dios ya había puesto tanto en él, que David se enfrentó a ese gigante sin titubear. Y quiero leerte lo que dice la Biblia, en 1 Samuel 17, 46 al 47. Y le dice Jehová al filisteo incircunciso, a ese gigantón llamado Goliat, le dice lo siguiente: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él os entregará a nuestras manos. Y yo estoy seguro que este versículo que leemos expresa lo que Dios había puesto ya en David. Y lo que David sacó fue natural, algo que salió en ese momento, una demostración de lo que Dios había puesto en él. David no titubeó y no dijo, voy a ayunar, voy a pedirle al Señor que me dé su confianza, porque yo sé que Dios puede hacerlo. Creo que todo Israel sabía, pero obviamente le faltaba tener la seguridad y la confianza de que ellos podían hacerlo. O por lo menos Saúl, que era el rey en ese momento de Israel, que se escondía y estaban temerosos por un gigante llamado Goliat. David derrota a Goliat porque sabía que Dios ya había puesto algo en él. Y es lo que el día de hoy tú necesitas saber, así de arranque te lo digo. Necesitas saber que Dios ya puso mucho en ti durante estos años. Quizás hoy me escucharás si tienes 30 años de cristiano y de repente te tienes que enfrentar a retos en este tiempo en la vida. Y estás de repente desconfiado o de repente en tu capacidad o en la capacidad que Dios ha puesto en ti. Pero también estás desconfiado tristemente y estás inseguro o insegura de no sentirte apto para poder enfrentar el reto que viene de vida. Y yo voy a ser sincero con ustedes. A mí esta lección les cuento quizás con cierta autoridad porque yo soy una persona, de aquellos que no me conocen bien, que ha tenido muchos temores en la vida. Muchos temores. Los que me escucharán hoy sabrán o los que ya me conocen saben que este pastor ha tenido una etapa de adolescencia un poco tartamudesca. A mí me llamaban mis amigos metralleta porque era tartamudo. No he tenido buenos ejemplos de liderazgo en mi niñez ni mi adolescencia. Tampoco he tenido de repente la familia Ingalls. No crecí en un hogar maravillosamente cristiano. No me puedo quejar, pero le voy a ser sincero, crecí con muchas inseguridades en mí mismo. Crecí demasiado inseguro en la vida. Es más, hasta hace poco, y creo que hasta aún sigo luchando con ciertas inseguridades. Hay cosas que siento que no soy capaz de hacer. Hay cosas que siento que todavía me faltan y a veces minimizo mucho lo que Dios está haciendo en mi vida. Y es justamente eso lo que me ha tocado aprender. Pero durante el tiempo, en el proceso en el cual he ido conociendo a Dios y Dios ha ido trabajando en mi vida, algo que he tenido que aprender a confiar primero es en mi Dios, en que Él es suficiente, en que Él lo puede hacer, pero también he tenido que aprender a confiar en lo que Dios ya hizo en mí. Y muchas veces he tenido que tomar decisiones y he buscado a Dios en mí mismo y he sentido un silencio de Dios y yo, Señor, pero estoy nerviosa, tienes que decirme algo. Y es ahí donde siento de parte de Dios ese recordatorio, ya está todo en ti.
para que asumas este reto. Ya puse en ti para que confíes. Tienes que tomar la decisión. Tienes que asumirlo. El fuego de Dios está en ti. Una vez yo me acuerdo que escuché el testimonio de un conocido teleevangelista llamado el hermano Pablo, un hombre que ya hace muchos años partió de la presencia de Dios. Y a este hombre le preguntaron cómo así decidió iniciar su ministerio o su ministerio con la televisión, con la radio. ¿Cómo así lo hizo? Dios le dio una palabra y dijo, no, la verdad que Dios nunca me habló. La verdad que yo nunca, o cuando oré, Dios no me respondió. Simplemente lo hice porque Dios ya me había preparado para ese tiempo. Yo sabía que tenía que alcanzar a más personas. Yo sabía que tenía que usar todas las herramientas. Y cuando me enfrenté al momento decisivo de tocar en las puertas de las televisiones, de gente que me bendijera con ofrendas para levantar este programa, no dudé ni un segundo en hacerlo, porque Dios ya había puesto esa capacidad en mí. Él lo dijo. Y a veces cometemos, de repente caemos en la religiosidad, caemos en la falsa humildad, cuando queremos que Dios nos dé señales cuando ya está en ti para que avances. Señor, ¿será que tengo que de repente, pues no sé, dar alimento a los pobres? Un ejemplo mínimo de eso. Claro que debes hacerlo porque la Biblia lo dice. Y justamente eso voy a tocar en este momento. No voy a adelantar, quiero hablarte del siguiente punto o de los siguientes puntos del cómo saber, escúchame bien, cómo saber cuáles son los límites de la confianza y la capacidad que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuáles son los límites? Y por favor quiero que anotes uno por uno. El primero, ¿está escrito en la Biblia o no? Si Dios no, en la Biblia no ves ningún índice que te anima a tomar decisiones favorables, entonces ten cuidado. Porque a veces tenemos la confianza y la seguridad que tenemos que meternos a hacer cosas o de repente tomar decisiones que se alejan de la verdad bíblica. Asumimos responsabilidades que nos alejan de la verdad bíblica, que contradicen la palabra. Y eso para mí es el límite principal. El segundo límite principal es la decisión que tomes, que asumas la responsabilidad o a lo que te enfrentes, que de repente demanda que tengas esa confianza y seguridad en lo que Dios ha puesto en ti. Lo segundo es, ¿te aleja de Dios o te acercará a Dios? Mis amados, yo he conocido a un hombre en la iglesia, no en la ciudad, sino en otra iglesia, que yo recuerdo que él era un hombre de negocios y fracasó terriblemente por la vida, tuvo un mal matrimonio, le quitaron todo, estaba deshecho el hombre. Pero el hombre era hábil para hacer negocios, es más, era tan chamba que hacía dinero de la nada. Y algo que yo vi en ese hombre, algo que me impactó fue que en un momento comenzó a recuperar esa confianza porque pasó 1 año y medio, Dios lo había restaurado, se había enamorado de Dios, comenzó a hacer un negocio X y le salió dinero, comenzó a hacer otro negocio y le salió dinero, y era un hombre que tenía una habilidad increíble para hacer dinero. Ya era un hombre creyente, ya se podría decir que era un hombre que inclusive hablaba de Cristo, evangelizaba y todo lo demás. Pero nunca me olvidaré el recuerdo de que este hombre un día va donde el pastor, y yo obviamente vivía en esa iglesia, era parte de esa congregación, y yo me acuerdo que prácticamente le dice: pastor, tengo un negocio, me han ofrecido este negocio y ese negocio es rentable y todo lo demás, y voy a tener que viajar por todo el Perú porque son con minas y todo lo demás. Y yo me acuerdo haber escuchado en la oficina, porque yo era recontra sapo, que el pastor le dijo a este hermano, le dijo: no es el tiempo, ten cuidado, ¿estás seguro? Sí, porque yo sé, y el hombre estaba muy confiado en su capacidad y además ya tenía tiempo de haber crecido en la fe. Pero el pastor no estaba tan seguro y me acuerdo que este hombre al final salió de la oficina un poco incómodo y tomó la decisión de emprender su negocio. ¿Y saben qué? Nunca más lo volvió a ver en la iglesia, por lo menos cuando yo estuve ahí, no volvió. Sabe Dios si regresó a una iglesia, sabe Dios si se reencontró con el Señor, sabe Dios qué será esa persona, pero sí me acuerdo que ese mismo hombre en ese momento tomó la decisión de empezar a tomar ese reto, sabía la capacidad, había recuperado la confianza en sí mismo quizás, asume el reto, pero se alejó de Dios. Yo creo como segundo punto, el segundo límite que tienes que ver es, ¿te aleja o no te aleja de Dios? Y un tercer límite que tienes que saber para tomar las decisiones o para enfrentarte a asumir una responsabilidad, teniendo seguridad y confianza en lo que Dios ya ha puesto en ti, o sea, valiéndote por ese discernimiento que tú tienes que saber si esa decisión
es para tu propio beneficio o es para exaltar el nombre de Dios. Si es para exaltar el nombre de Dios, la gloria se lo va a llevar Él. Por ejemplo, tienes que asumir un reto, una responsabilidad, tienes que tomar una oportunidad. Pregúntate en ese momento, ¿quién se llevará la gloria cuando las cosas caminen o en medio de esas victorias? Por ejemplo, el rey David, saliendo de los 3 puntos límites, el rey David o el David jovencito que se enfrenta al gigante, se llevó un poco de gloria. Sí, la gente comenzaba en el tiempo a gritar, David, Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Obviamente la gente le aplaudía. Pero lo que me encanta que David hace en todo su proceso es humillarse delante de Dios. Él sabía que todo lo que él había logrado como rey más adelante, como guerrero en el proceso, todas las hazañas y las victorias eran y le pertenecían únicamente a Dios. ¿A quién le vas a dar gloria cuando las cosas pasen? No hay peor cosa que un creyente que desprecia o que en el camino, lamentablemente, y quiero que me escuchen bien lo que te voy a decir, es que en el camino tristemente no es agradecido con Dios. ¿Quién se llevará la gloria? Pero bueno, yo te he hablado acerca de confianza y seguridad y durante todo este tiempo te he hablado de estar confiados y seguros. Permíteme hablar acerca de los enemigos de la confianza y la seguridad, que yo creo que es importante que tú lo sepas, porque quizás estás de repente en este momento de tu vida no estás tan seguro y tan confiado en lo que Dios ha puesto en ti y lo que Dios puede hacer a ti. Ánimo, hermano, escúchame bien, hoy día se acaba eso. Ánimo, que el día de hoy levantas cabeza y caminas con la cabeza en alto, no con orgullo, sino sabiendo que tú eres más que vencedor, sabiendo que Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén el día de hoy? Hay 3 enemigos de la confianza y seguridad que Dios pone. Primero es la culpa. La culpa por cosas que hicimos, por cosas que dijimos. Segundo es la vergüenza. Otra cosa es la vergüenza. La vergüenza es un enemigo de no afrontarnos a retos, a circunstancias. La vergüenza es un enemigo bastante grande. Otra cosa, aparte de la vergüenza que encontramos, es el temor. Culpa, vergüenza y temor son los enemigos de la confianza y la seguridad. Son 3 enemigos. Y por ejemplo, estas mismas armas o de repente situaciones que son adversas a la confianza y seguridad de lo que Dios ha puesto en nosotros, nos limitan muchas veces a tomar decisiones, nos limitan a pelear batalla, nos limitan a asumir liderazgo, nos limitan a enfrentarnos a esta vida que necesita creyentes seguros de quiénes son en Cristo, seguros de su posición en Él, seguros y confiados de que Dios ha puesto ya en ellos ciertas capacidades para levantar batalla. Y la vergüenza, por ejemplo, quiero hablarte de la culpa y la vergüenza. Por ejemplo, en Génesis 2:25, la Biblia dice que Adán y Eva estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. No había vergüenza en el paraíso, no había temor en el paraíso y tampoco había culpa en el paraíso. Escúchame bien. ¿Qué fue lo que trajo estas 3 armas que van en contra de lo que te estoy tratando de transmitir el día de hoy? El pecado, la maldad. Cuando el hombre cae en pecado, la mujer cae en pecado, son en ese momento, ¿qué lo primero que sucede? Tuvieron vergüenza de sus cuerpos. Lo que pasó fue que más adelante tuvieron culpa y tuvieron temor de Dios, tuvieron miedo en ese momento. Y eso hizo que el hombre en ese momento tuviera que enfrentar los 3 enemigos de la confianza y seguridad. Pues Dios le había dado ya a Adán todo lo que necesitaba para andar en esta vida, para tomar decisiones, para poder hacer que este mundo, como primera creación de Dios, comience a levantarse. Pero en este momento tuvo que seguir cumpliendo ese plan. Claro que sí, salieron del paraíso y comenzaron a probar la tierra, comenzaron a tener descendencia. Pero ¿saben una cosa? Lo que tuvieron que enfrentar desde ese momento hasta el día de hoy el hombre es hacer el plan, afrontar decisiones, pero con vergüenza, con culpa y con temor. La culpa es lo que hace que muchos creyentes busquen a Dios. Pero la culpa también es que muchos creyentes sientan que no son dignos para hacer las cosas que Dios les mandó a hacer. La vergüenza
también nos aleja de Dios, porque simplemente sentimos de que somos rechazados por quizás cosas que hicimos o cosas que no hacemos. La vergüenza inclusive nos limita a enfrentarnos, lamentablemente, a la vida, a esta vida que necesita que avancemos. Pero también el temor. Y el temor definitivamente es un arma que Satanás usa muchísimo para limitarnos. Pero también el temor ya está en nuestros corazones muchas veces. Somos temerosos. ¿Será Dios o no será Dios? A veces Dios ya nos manda muchas señales. Nos da confianza y seguridad para hacer las cosas. Pero es el temor que nos mantiene perplejos y que nos impide avanzar. Tengamos mucho cuidado con el temor, con la vergüenza y con la culpa. Y hoy quiero hablar acerca de esto porque en el versículo 7 al 10 de Génesis 3, te lo leeré para que veas que lo que te dije es cierto. Dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba por el huerto del aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es exactamente lo que pasa con el creyente, con Dios y también con el mundo. Vivimos escondidos, escúchame bien, porque sufrimos de vergüenza, de miedo, de temor o de culpa por cosas que hicimos o cosas que nos hicieron mal. Quiero decirte, es exactamente lo que pasó con Adán y Eva, lo que hoy muchos creyentes o muchas congregaciones pasamos. Vivimos escondidos cuando Dios nos mandó a salir. Dios nos está llamando, iglesia, a salir de nuestro confort. Y esta prédica va para todos ustedes porque Dios está llamando a la iglesia a que tengan su confianza puesta en Él. Bendito el hombre que confía en el Señor. Y eso también determina que confiemos en lo que Dios ya ha puesto en nosotros. Tú no tienes que vivir una vida buscando señales cuando Dios ya te dio lo suficiente en ti para poder asumir retos, asumir responsabilidades. No sé si me están entendiendo el día de hoy, pero me encantaría que ahí pongas un amén fuerte. Dios está contigo. Pero obviamente, y por favor no quiero detenerme en esto, que tú tienes que ser constante y tienes que permanecer en el camino de Dios. Porque acá hay un pero que te voy a decir. Tienes que permanecer constante y firme en el camino de Dios. En Juan 2, 28, 29, la Biblia dice lo siguiente. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengan confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace la justicia es nacido de Él. ¿Qué significa eso? Me encanta porque en Juan 2:28 dice permanecer en Él y para que tengas confianza. Usted va a comenzar a tener confianza en Dios y también en lo que Dios está haciendo, lo que Dios te ha dado cuando permaneces. Tú no puedes, o obviamente la confianza se pierde cuando te alejas de Dios. Y esto va para aquellos que están asumiendo retos y obviamente están inseguros porque lamentablemente no están permaneciendo en el camino correcto. No están andando en el lugar donde Dios quiere que anden. Y yo te diría que permanecer tiene que ver con obediencia, tiene que ver con estar al tanto de la voluntad de Dios. Permanecer es la clave principal para levantar nuestra confianza. Pastor, ¿y cómo hago? Y si aquí va la pregunta, ¿cómo hago para levantar la confianza en Dios? ¿Y cómo hago para levantar la confianza en lo que Dios ha puesto en mí? Pues tienes que permanecer y si no lo haces, tienes que volver al camino correcto. Tienes que regresar a los pies de Dios. No puedes tener confianza o Dios no puede activar la confianza que quizás hace 5 años trabajó en ti. Te alejaste 2 años. Dios quiere activar todo ese trabajo que hizo en tu vida, pero quiere que regreses a sus caminos. Quiere que regreses a sus caminos porque es ahí donde automáticamente se activa. Es como que se prenden todas las alarmas, se prenden todo lo que quizás Dios trabajó, porque la Biblia dice que Dios no puede comenzar, lo que comienza Dios lo termina. Dios no hace trabajos a medias. Dios, la obra que comenzó en ti, el Señor la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres nuevo, si quizás primeras veces que te conectas a nuestras transmisiones en vivo, ya comenzaste. Dios es lo suficientemente poderoso para obrar en tu vida. Si tú eres nuevo, Dios es un Dios sobrenatural y hace milagros, hace cosas grandiosas por su pueblo. Y
si el día de hoy tú lo quieres conocer, si el día de hoy quieres acercarte a Dios, Dios puede hacerlo. Él es el único que puede obrar y hacer cosas que ni un hombre podría haberlas hecho y hacerlas. Yo soy testimonio de ello y muchos de los que están conectados en este momento también. ¿Cuántos dicen amén? Pero también quiero decirte, ya comenzaste a crecer en Él. No sé cuánto tiempo tengas, pero puedes confiar en que Dios puede hacerlo. Amárrate a Dios. Busca en Él lo que Dios hace. En él, lo que Dios puede hacer, pero también conócelo por quién es Él. Conéctate con Dios y vas a ver que en el proceso irás aprendiendo las herramientas para poder también comenzar a obrar según lo que Dios haga y vaya haciendo en tu vida. Amén. Pero ya voy terminando, no se preocupen. Yo solamente quiero recordarte que la clave es el permanecer. La clave de la confianza es la permanencia. Escribe ahí, la clave de la confianza es la permanencia. Y yo creo que eso es importante. Porque obviamente Dios no busca avergonzar a su pueblo. Una de las cosas que tienes que entender es que Dios no busca avergonzarte. Dios no está como un Dios buscando que estemos avergonzados. La Biblia, por ejemplo, dice que Dios avergüenza a los enemigos de su pueblo. Por ejemplo, Salmo 6:10 dice: se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. En Jeremías 6:15 dice: se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. ¿Qué significa eso? Que la vergüenza no es para la iglesia. Nosotros no podemos caminar, escúchame bien lo que te voy a decir, avergonzados y tampoco temerosos, ni tampoco podemos caminar con culpa. Dios se encarga de usar eso contra los que niegan su nombre, pero con su iglesia son estos factores que no tienen nada que ver con nosotros. Pero yo quiero ir culminando o avanzando ya con quizás ciertas cosas que quizás nos enfrentamos en este tiempo, y quiero terminar con esto. Pues ya que te hablé de David, es un claro ejemplo de una vida que tuvo que enfrentar con la cabeza en alto. David era un hombre que por la vida tuvo que aprender a quitarse el temor. Desde muy chiquito se enfrentaba a bestias del campo que querían matar a sus ovejas o querían obviamente cazarlas. Él aprendió a no tener temor. Cuando se enfrentó con el gigante no tuvo temor y se enfrentó. Otra cosa que vemos acá, que no tuvo vergüenza. Él era una persona que caminaba sin vergüenza. Por ejemplo, la Biblia dice que David danzaba en la presencia del Señor, pero también dice que en un momento él se despojó de sus vestiduras y comenzó a danzar delante del Señor, y su esposa tuvo vergüenza de él. Él danzaba y no se preocupaba en que la gente lo viera como que, uy, es el rey que está haciendo eso. Él era un sinvergüenza en ese sentido. Era un hombre que realmente entendía que la vergüenza delante de Dios y la vergüenza delante de los hombres no era permitido. Es más, cuando David pecó, que todos sabemos la historia, David peca, hace un error. David estaba avergonzado de su pecado, pero nunca se despegó de Dios. Es más, pasó su proceso en obediencia. Él pecó, él se equivocó, hubo un castigo a ese pecado, esa responsabilidad que tuvo que asumir. Pero me encanta que él realmente se aferró a Dios igual. No permitió que la vergüenza lo ataque y lo aísle de Dios. Él también no tuvo culpa. Es más, después de eso, él tuvo que cargar pudo haber cargado con esa culpa de que fallé a Dios, pero la verdad es que no. Siguió avanzando y recuperó la confianza en lo que Dios había hecho. Yo quiero decirte el día de hoy que Dios quiere levantar tu vida para poder enfrentar los retos que vienen. Iglesia, escúchame, Dios quiere levantar nuestras vidas para poder enfrentar los retos que hoy nos tocan asumir, hoy tenemos que asumir. Yo sé qué reto tengas que asumir como familia, de repente tengas que comenzar de nuevo, de repente tengas que levantar algo nuevo, de repente tengas que continuar y volver al ruedo después de mucho tiempo. Yo no sé, quizás esta palabra fue para alguien, pero lo que sí sé que Dios me mostraba
para la iglesia el día de hoy. Dile a la iglesia que levante confianza. Ese fue el mensaje preciso que Dios puso en mi corazón. Levanta la cabeza, levanta confianza. Él está contigo, Él va delante de ti y Él ha trabajado contigo para poder enfrentar este tiempo. Quiero orar por tu vida en este momento porque yo sé que hay gente que me está escuchando que quizás esta palabra quizás le va a servir para avanzar. Pues mi amado, no te preocupes por lo que habrá en el futuro. Yo no puedo decirte qué habrá, pero si sabes, dentro de los límites que te dije, que Dios está contigo, si sabes que el Señor ha puesto paz en tu corazón, entonces avanza. Si quizás no necesitas de repente una señal del cielo, pero tienes paz en tu corazón y sabes que Dios está mostrando, es un sentir, es un saber, que avances ese camino, avanza y veamos lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén ahí? Padre, en el nombre de Jesús hoy oro por la iglesia que hoy me está escuchando, que hoy está escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, quitamos la culpa, quitamos el temor y la vergüenza de sus vidas. En este momento lo rechazamos en el nombre de Jesús y levantamos un estandarte de confianza, de seguridad. Reprendemos la obra del enemigo que ha querido influenciar en nuestras vidas, cancelamos la obra del enemigo y levantamos en cada uno de mis hermanos, en el poderoso nombre de Jesús, comenzamos a levantar, Señor, este estandarte de seguridad y de confianza. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú eres suficiente. Ahí tú estás, dile, Señor, tú eres suficiente, Señor. Hoy confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Y en este momento yo quiero solamente decirte, y quiero que sigas en este momento de intimidad. Por favor, no te desconectes. Ya estoy terminando. Solamente quería decirte un poco lo que Dios quiere hacer en este momento. Me encanta decirte esto, pero cuando Dios comienza a trabajar con David, escucha bien lo que te voy a decir. Dios comienza a levantar a David después de una temporada dura donde él pecó y él había perdido confianza en él. Es más, sentía que sus capacidades ya estaban dormidas, ya no era digno de hacer nada. Me encanta porque lo primero que Dios hace es lo confronta. Lo segundo es, obviamente, pasa un proceso de consecuencias. Luego, Dios comienza, escúchame bien, a trabajar con su corazón. Y luego, ¿sabes lo que hace? Dios lo permite que luego, después de ese proceso difícil que él pasa, de haber perdido la confianza, no en Dios, sino en él mismo, Dios lo manda a pelear una batalla. La Biblia dice en 2 de Samuel 12:29, dice: y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. ¿Qué significa eso? Que cuando David termina su proceso de lamento, ahí mismo Dios lo levanta, lo restaura, y para que David recupere la confianza en las capacidades que Dios había trabajado. Quédate un momento y escúchame bien. Dios abre una oportunidad de batalla y David va a pelear esa batalla. Y en esa batalla me encanta porque David comienza a recuperar confianza. En el versículo 30, que es el versículo siguiente, dice: y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. ¿Qué significa eso? Dios le devolvió la confianza, Dios le hizo usar las armas, Dios le devolvió el propósito, Dios restauró su identidad, y Dios, ¿sabes qué? Le puso esa corona como señal de que seguía siendo el rey que Dios había elegido. Y Dios quiere que recuperes confianza, y no hay mejor forma de volver al ruedo, de enfrentar la batalla, y que Dios te recordará en ese proceso que todavía sigues siendo la esposa conforme al corazón de Dios, el esposo proveedor, que todavía sigue siendo ese empresario que Dios ha levantado en ti, que todavía sigue siendo ese líder, que todavía sigue siendo esa líder que ha trabajado con mujeres y que ha levantado a muchas en el pasado, que todavía sigue siendo ese misionero, que todavía sigue siendo ese padre que a pesar de los errores comenzó a retomar esa identidad de padre, que todavía sigue siendo ese estudiante que se levanta a estudiar y que comienza a retomar sus estudios para darle la gloria a Dios. Todavía sigue siendo el hijo y la hija de Dios, el cual Él ama y el cual Él quiere levantar en este tiempo. Que Dios te bendiga. Muy buenos días, querida iglesia. Quiero compartirles un versículo que se encuentra en Proverbios 21:26.
que dice: hay de los que codician todo el día, pero el justo da y no retiene su mano. Este versículo nos muestra a dos tipos de personas: el que codicia y el que da. El que codicia, sabemos que se la pasa deseando tener más, se la pasa anhelando tener lo que tienen los demás, y esto impide a que pueda dar. Pero también nos muestra a las personas que también dan, que no retienen su mano para el dar, dan sin recibir nada a cambio, les gusta bendecir a los demás. Entonces, por eso el día de hoy queremos agradecer a todas estas personas justas que dan mes tras mes. Pero si hoy es tu primera vez y quieres dar, te invitamos a que lo puedas hacer. Aquí abajo en pantalla van a aparecer nuestros números de cuenta y también en comentarios. Pero también te pedimos que nos puedas informar también al correo de la iglesia, que también va a aparecer aquí abajo y en comentarios. Ahora pasamos al tiempo de los anuncios. Buenos días, iglesia. Hemos llegado al tiempo de los anuncios y queremos recordarles que todos los miércoles a las 7 de la noche empezamos nuestro tiempo de oración, primero con el pastor Andrés Cerón a través de su Facebook personal, y luego a las 8 de la noche, sí es vía Zoom y es con los pastores Andrés y Carmen Cerón. Es decir, que si tú tienes una petición de oración, puedes dejarlos ahí en tus comentarios y todo el equipo unido de la oración estará dichoso de interceder por ti, de orar por ti. Por otro lado, también queremos anunciarles que este jueves pasados, y al igual que todos los jueves en el futuro, vamos a tener un servicio unido como iglesia a las 8 de la noche. Va a ser similar a las de los domingos, pero esta vez a las 8 de la noche todos los jueves con nuestro pastor principal, Sebastián Alencastre. Y por último, hoy domingo es la última fecha que tenemos para que te puedas inscribir en los discipulados 1, 2 y 3. Si tú hiciste el primero, entonces puedes continuar con este camino que ya empezaste hasta el número 3. Y si aún no has empezado, te invitamos a que tomes la decisión de empezar este camino, que es bastante largo y en el cual tenemos muchas cosas para aprender y también para llevar a los demás. Es decir que si quieres inscribirte, si quieres hacer uno de estos discipulados, deja también tu nombre en los comentarios y un servidor se contactará contigo. Muchas gracias, iglesia, que tengan un bendecido domingo. Iglesia, hemos llegado a la parte final del servicio, hemos llegado a la parte culminante y quiero, antes de despedirme, solamente recordarles que el jueves pasado hemos iniciado ya nuestro culto de entre semana por Zoom. Hemos sido bendecidos, escuchado testimonios hermosos, hemos conocido a gente nueva ese día también que han llegado a la iglesia a través de internet, y también hemos tenido un tiempo de familia, un tiempo familiar. La iglesia es una familia y es exactamente lo que ese mismo jueves queremos hacer. Queremos tener un espacio de familia, nada preparado, o sea, preparado el mensaje, la enseñanza, sí, pero más que todo de coinonía, de saber que somos una familia espiritual. Si tú sientes parte, crees en la iglesia y le das, te pido que le des, por favor, aunque sea esa hora y 15, o esa hora y cuarto, esa hora y media máximo de tiempo a tu familia espiritual. Yo soy tu hermano en Cristo, tú eres mi hermano en Cristo. Sería lindo que si eres parte de esta familia de Iglesia de la Ciudad, tengas como disciplina darle esa hora y 15, esa hora y media a tu familia espiritual que somos nosotros, para poder tener coinonía, para poder vernos, para poder disfrutar un momento. Y la verdad que mi corazón se alegró ese día. Después de ese jueves yo salí muy contento, así que estaba tan contento, emocionado, que me puse a comer esa hora y la verdad que sí, me animó muchísimo estar conectados con ustedes, y yo creo que cada jueves va a ser mejor. Y te animo a que este jueves te conectes. El link solamente tienes que escribirnos, o si estás en nuestra red de iglesia, o si quieres recibir anuncios de la iglesia o los links de la iglesia, puedes agregar este número que es 997-896742. 997-896742. Agrega ese número en tu WhatsApp y solamente escribe y di: quiero que me agreguen que me manden las reuniones de la iglesia por acá, y automáticamente estaremos enviándote toda la información, los links,
que tú puedes entrar a las reuniones por Zoom y obviamente la reunión del jueves te la enviaremos por ahí también. Amén. Bueno, iglesia, extiende sus manos para despedirnos. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor te dirija toda buena obra y que el Señor obre poderosamente en este tiempo en tu vida. Que el Señor te provea y que no te falte alimento en tu casa, que guarde tu entrada y tu salida y que el Señor en todo momento esté guiándote a tener confianza y seguridad en medio de esa temporada. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén, iglesia. Dios los bendiga. Nos vemos el jueves, que es el servicio entre semana, y también nos vemos el domingo aquí en la Iglesia La Ciudad Online. Los amamos. Chao, bendiciones.